Luego de más de año y medio privada de libertad, el futuro de la jueza María Lourdes Afiuni está en suspenso en Venezuela. Afiuni está detenida y acusada por la Fiscalía de cometer presuntas irregularidades en la puesta en libertad del empresario y banquero Eligio Cedeño, que derivaron en que el banquero saliera de Venezuela. Un día después de que Afiuni concediera la libertad al ex banquero, el presidente venezolano Hugo Chávez, durante un acto transmitido en cadena nacional de radio y televisión, pidió que se castigara a la jueza con 30 años de cárcel. Desde Miami, el ahora asilado en Estados Unidos Eligio Cedeño, y desde Caracas, el abogado de la jueza Afiuni, en esta hora de Cala, en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos. Sus comentarios y preguntas durante esta hora en vivo las escuchamos a través de las redes sociales, en Twitter, @CalaCNN, y en Facebook también tenemos nuestra comunidad usando la misma clave CalaCNN. Ahora reflexionemos juntos y pongamos todo este asunto tan complejo en perspectiva. El 19 de noviembre de 2009, el juzgado 31º de primera instancia en funciones de control del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas, a cargo de la doctora María Lourdes Afiuni Mora, recibió el expediente original seguido en contra del ciudadano Eligio Cedeño, a quien se le acusaba de la presunta comisión de delitos de distracción de fondos de ahorristas, obtención fraudulenta de divisas y contrabando agravado. El 10 de diciembre de 2009, siendo el día y hora fijada por segunda vez para la realización del acto de audiencia preliminar en la causa seguida a Eligio Cedeño, quien cumplía ese día 10 de diciembre 1035 días privado de su libertad, tomó la palabra la doctora María Lourdes Afiuni Mora en su condición de juez titular a cargo del caso y dictó decisión en los siguientes términos. La privación de libertad de Eligio Cedeño es arbitraria, ya que contraviene lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Igualmente, se procede a dar lectura a la Constitución Nacional, que contiene normas que garantizan el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho a ser juzgado en libertad. En razón de todo ello, le fueron otorgadas al ciudadano Eligio Cedeño medidas cautelares sustitutivas de libertad relativas a la presentación cada 15 días ante la sede del tribunal y la prohibición de salir de la jurisdicción del tribunal sin la previa autorización de este. Con Eligio Cedeño en libertad condicional, los representantes del Ministerio Público imparten las instrucciones de que se procediera a allanar el tribunal y a la detención tanto de la jueza del despacho como de todo el personal que labora en el mismo. A las 12:30 de la tarde de aquel 10 de diciembre son trasladados a la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, DICIP. Posteriormente, la jueza Leivis Azuaje acordó la detención de la ciudadana María Lourdes Afiuni Mora y ordenó como sitio de reclusión el Instituto Nacional de Orientación Femenina, mejor conocida como la cárcel de mujeres. Hoy, a más de año y medio de su detención, la jueza se encuentra privada de su libertad en su casa, luego que se le diagnosticara un cáncer que la llevó incluso a una delicada intervención quirúrgica en febrero pasado. ¿Por qué está presa la jueza Afiuni? ¿Por qué estuvo preso Eligio Cedeño? ¿Existe algún vínculo entre ellos? ¿Es la jueza Afiuni un preso político o es más bien, como ha dicho la fiscal general Luisa Ortega Díaz, una jueza que está presa? ¿Existe en Venezuela pleno imperio de la ley? ¿Por qué tuvo que venir Eligio Cedeño a solicitar, y de hecho ya lo consiguió, asilo político en Estados Unidos? Es un caso muy complejo. El futuro de la jueza está todavía en manos de la justicia venezolana. Y sobre todo esto hablaremos por la próxima hora. Desde Miami, el empresario venezolano prófugo de la justicia según el gobierno venezolano, el señor Eligio Cedeño. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ismael. Y más adelante también vamos a tener desde Caracas al abogado de la jueza Afiuni, José Amalio Graterol. Y también tengo que decir que teníamos confirmado hasta hace una hora, antes de ir en vivo, a Nelson Afiuni, hermano de María Lourdes, quien
según tenemos entendido, está afónico y no ha podido estar con nosotros. Ahora, antes de mencionar nuestra charla, vale también aclarar que, por supuesto, extendimos una invitación formal a la Fiscalía venezolana para participar en este programa. La invitación se hizo a la señora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Recibimos un acuse automático de que se abrió el correo electrónico, pero nunca se nos dio respuesta. Ahora sí vamos entonces a conversar. Señor Cedeño, lo primero que le quiero preguntar es, obviamente, usted logró salir de Venezuela, logró que se pudiera poner en libertad, digamos, condicional, pero con la orden de no abandonar el país y de no salir de la jurisdicción donde usted estaba en ese momento. Y por esa medida, la jueza Fiuni va a la cárcel. ¿Duerme usted tranquilo sabiendo que hay alguien más que por su caso, y en este caso no es por su culpa, pero sí a raíz de una decisión que ella toma sobre usted, está presa y su futuro es incierto? Sí, lo importante es que el proceso de mi liberación comienza el día 8 de diciembre, que son 2 días antes del día 10, donde se fija la primera audiencia preliminar y donde los fiscales mandan una carta diciendo que no pueden asistir. Luego ese mismo día se acuerda, tanto los fiscales como mis abogados y la Procuraduría, que es el día 10 donde vamos a hacer la audiencia. Y ese día 10 los fiscales no mandan la carta y no se presentan. Nosotros pedimos a la juez que se pronunciara en relación a la medida cautelar que me había dictado las Naciones Unidas y efectivamente la juez acuerda la medida de sustitución de libertad por presentación cada 15 días. Y yo no es que salgo prófugo, yo salgo con una boleta de excarcelación en una decisión que era la juez la que tenía la autoridad para tomarla. Y a los 20 minutos, la DICIT, como usted bien lo mencionó, toma el tribunal, se lleva presa a la juez, sin orden de otro juez, se lleva preso a todos los alguaciles y empiezan a buscarme sin orden de detención. Porque es bueno aclarar que a mí me revocan la libertad que la juez me dio legalmente el día 18 de diciembre, 8 días después. Por lo tanto, la detención de ese día y los consecutivos allanamientos a mi casa y a casa de mis familiares son totalmente legítimos. Y ante un gobierno que actúa ilegítimamente, ¿tú qué puedes hacer? Claro, pero mi primera pregunta, y me alegro de que me haya hecho todo este recordatorio, mi primera pregunta es, como ser humano, como persona, sí. ¿puede usted dormir tranquilo sabiendo que hay alguien que ha estado detenida por una medida que tomó a su favor y que su futuro es incierto en este momento? Esa es la pregunta. Sí. Efectivamente no es así. Yo le he declarado de que yo no voy a dormir tranquilo hasta no lograr la libertad de la jueza. Y estoy dispuesto a hacer el sacrificio que sea necesario para que ella logre su tranquilidad. Porque si bien ella hizo su trabajo, las consecuencias que está pagando son demasiado altas para que yo pueda estar tranquilo. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿usted cree que si yo me entrego, Ismael, a la juez la van a liberar? No, el gobierno no va a hacer eso porque ellos no van a aceptar de que efectivamente yo era un preso de Chávez y como un capricho, ella me liberó por una orden de las Naciones Unidas y ahora ella va a pagar las consecuencias de haberme liberado. Pero te repito, no dormiré tranquilo y mientras esté despierto voy a luchar para que la juez reciba la justicia que yo recibí posteriormente de ella y que ahora acabo de recibir aquí en los Estados Unidos. ¿Se conocían ustedes, la jueza Fiuni y usted, se conocían antes de todo este proceso? Solo de vista, porque el juicio me lo hicieron justamente en el tribunal de al lado. Y obviamente mientras yo iba al tribunal, ella pasaba, pero no podíamos trato. Un preso no tiene trato con una jueza. Claro, pero digo, no es una persona que usted conocía, que era una conocida, que era una amiga, que era alguien que era amiga de un conocido suyo. No. Lo que quiero tratar de establecer es qué relación previa a todo esto había entre Cedeño y Fiuni. Absolutamente. Ninguna. Acá hay un cable, obviamente desde Venezuela, que dice que los funcionarios a cargo de la investigación sobre la fuga del banquero Eligio Cedeño, procesado por hechos de corrupción, investigan el pago de hasta $8 millones a los presuntos implicados en su fuga. ¿Pagó usted ese dinero? No solo no pagué, sino que en la audiencia preliminar, cuando le aceptan los cargos a la juez, el Ministerio Público, que es el perseguidor de la juez, declaró en la audiencia de que ella no había recibido pago y que ella no había recibido promesa de pago. O sea, el ente interesado ya reconoce, y por eso es que dicen que ella
cometió corrupción de conciencia, porque el beneficio que obtuvo la juez, supuesto beneficio, por mi liberación, es la liberación de Eligio Cedeño. Bueno, esa es la decisión y lo que los jueces persiguen cuando hacen justicia. Liberan a una persona o detienen a una persona. Y ellos, ellos lo único que hacen es impartir justicia. Vamos a hacer una primera pausa en nuestra conversación. Recuerden que más adelante tendremos justamente al señor abogado de la jueza Afiuni, que va a estar con nosotros. Y bueno, queremos saber desde su estado actual de salud hasta cuál es la, digamos, la posibilidad legal que tienen como recursos próximos ahora cuando se inicien las audiencias. Ya regresamos, no se nos vaya.